A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 18. Me voy a centrar en unas cuantas palabras, y es solamente en las palabras que dicen lo siguiente: el justo con dificultad se salva. Si usted puede ver el versículo 18, dice por ahí otras cositas, pero yo quiero centrarme en esta declaración, la declaración del Espíritu Santo, porque debemos acostumbrarnos a que cuando veamos la palabra de Dios, es el mismo Dios el que nos habla, es el mismo Espíritu el que quiere mostrarnos, quiere revelarnos, quiere enseñarnos. Y aquí tenemos las palabras directamente del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Y quiero que tome nota, quiero que lea usted ese versículo 18, pero que nos centremos donde dice la Sagrada Escritura: el justo con dificultad se salva. Hermano, hermana, perdone que en estos últimos días no me estoy dirigiendo mucho a la gente que no conoce de Dios. Le he preguntado a Dios ya en muchas ocasiones: Señor, ¿por qué no me dirijo ya tanto a la gente que no conoce a Dios? Y el Señor me dice: deja que otros lo hagan. Tú concéntrate a hablarle a mi pueblo, al que ya me conoce, porque hay muchas verdades que quiero revelarles y hay mucha necesidad en mi pueblo. Hay una necesidad urgente, emergente, que el pueblo del Señor tiene que estar consciente, tiene que estar al día, tiene que recibir de parte de Dios lo que Dios le quiere dar. Entonces el Señor me ha mandado a concentrarme muy específicamente a darle el mensaje al que ha creído en Cristo, al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios, al pueblo del Altísimo. Entonces miramos que dice aquí Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18: el justo con dificultad se salva. Oiga bien, esto quiere decir, de parte de Dios, por medio del apóstol Pedro, que no solamente es haber creído un día y después de haber creído querer creer o creer que ya todo está hecho. Piensa bien en esto. Ciertamente no nos cuesta nada el obtener la salvación, porque creemos en Cristo, y al creer en Cristo nos convertimos en hijos de Dios, en familia divina, nos convertimos en pueblo del Altísimo. Pero después de haber creído en Cristo, hay que seguir manteniendo nuestra fe o nuestra confianza en Dios. Y debemos de estar siempre pendientes de cuál es el próximo paso que tenemos que dar en nuestra nueva vida. Es decir, no solamente se trata de creer en Cristo y como que se abre la puerta al creer en Cristo y nos metemos ya a lo que es la vida cristiana
y que de ahí ya no pasa nada, que ya hay que estar tranquilos. Lo que menos quiere Dios es un pueblo confiado, es decir, un pueblo despreocupado, a eso me refiero. Un pueblo apacible, es decir, un pueblo conforme. Me llama la atención cuando Dios llamó a uno de los jueces, a Gedeón. Hermano, hermana, déjame decirte, cuando Dios llamó y trató con Gedeón, le dijo: búscate a un grupo de gente para que vaya en contra de los enemigos de tu pueblo. Y se buscó muchísima gente y le dijo Dios: no, es mucha gente. Despacha a todos los demás y quédate con un grupito pequeño. Y me llama la atención que Dios escogió a aquellos que cuando fueran a tomar agua no doblaran sus dos rodillas y bajaran la cabeza a beber tranquilamente, sino que a Dios le llamaba la atención aquellos que al mismo tiempo de estar tomando agua estaban pendientes a los lados que no cayera sobre ellos el enemigo. Así es que mi hermano, mi hermana, esto es algo muy importante. Piensa en esto. Ya creyó en Cristo, gloria a Dios, qué bueno. Hermano Rodríguez, si ya creí en Cristo, soy hijo de Dios, así dice la palabra de Dios. Hermano Rodríguez, si ya creí en Cristo, ya soy pueblo del Altísimo, usted ya es pueblo del Altísimo. Pero debe mantenerse como se mantiene el pueblo del Altísimo. Siempre en comunión con Dios, siempre escuchando la palabra de Dios, la dirección de Dios, y siempre buscando hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, una vez más, escuche la voz de Dios. Aquí no el apóstol Pedro. Cometemos un tremendo error cuando decimos, dice el apóstol Pedro. Hermanos, es cierto, el apóstol Pedro habla, pero el apóstol Pedro es un instrumento a través del cual Dios, fíjese bien, habla al hombre. Entonces, el apóstol Pedro no es más que el secretario que escribe. El apóstol Pedro no es más que el instrumento a través del cual Dios habla. Dios usa el pensamiento de Pedro, Dios usa los labios de Pedro, y Dios es el que habla a través del apóstol Pedro aquí y nos hace una tremenda declaración y nos dice: el justo con dificultad se salva. En otras palabras, habla del que ya ha sido justificado por creer en Cristo. Hace un llamado de atención a todo hombre y a toda mujer que ya es pueblo de Dios, que ya son hijos de Dios, que ya son pueblo que ha sido adquirido por el sacrificio de Cristo. Ojalá que me entienda. Por eso dice el justo, oiga bien, con dificultad se salva. Cuando dice el justo, está hablando a los que ya hemos sido justificados o a los que ya hemos sido recibidos de parte de Dios, como que no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, nuestros pecados son perdonados y ya Dios no encuentra pecado que condenar en nosotros, porque al creer en Cristo, Cristo nos imparte su justicia y nuestros pecados son quitados. Pero llama mi atención lo que dice aquí: el justo con dificultad se salva. Quiere decir, después de que tú has creído en Cristo, que tus pecados han sido perdonados, más vale que tengas mucho cuidado, más vale que abras los ojos, más vale que estés pendiente. ¿Por qué? Porque si dice la palabra de Dios, el justo con dificultad se salva, quiere decir que después de haber creído en Cristo, después de haber sido convertidos en hijos de Dios, todavía debemos tener el mismo cuidado, la misma preocupación
de estar pendientes cuál es la voluntad de Dios, porque corremos peligro. No se olvide de lo que dice aquí. Aquí hace referencia a la vida de la persona después de haber creído en Cristo Jesús. El justo con dificultad se salva. Esto, mi hermano, mi hermana, está serio. En otras palabras, lo que nos está enseñando Dios a través del apóstol Pedro en esta escritura es que hay que tomar las cosas de Dios con mucha seriedad. Y es que, una vez más le digo, yo sé que voy a ser muy criticado, porque a nadie le gusta que le llamen la atención. ¿No se ha fijado usted en los jóvenes cuando se les llama la atención? Hay ocasiones que se enojan, hay ocasiones que se enfadan y hay ocasiones que hasta gritan desesperados: ya, déjame en paz, ya no me molestes. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque no les gusta que les digan por dónde se tienen que ir. Y por eso también hay muchos cristianos que ya se creen maduros, pero son irresponsables, no son serios en la vida cristiana, y por eso se molestan cuando se les habla la verdad. Y no hay cristiano más hermoso, cristiana más hermosa que el cristiano que es maduro espiritualmente, que el cristiano que es serio espiritualmente, que el cristiano que siempre está pendiente, ya sea escuchando la palabra de Dios por un mensaje o leyendo la palabra de Dios y esperando que Dios le muestre dónde está su falla o dónde puede fallar para que no vaya a caer en ese hoyo. Yo les daba un ejemplo este día en el primer mensaje de la mañana y les decía que los años de vida nos enseñan muchas cosas. Cuando uno es joven, cuando no tiene mucha experiencia, muchas veces, no digo todos, pero muchos hombres, muchas mujeres, cuando somos más jóvenes, con menos experiencia o con menos tropezones, donde quiera dejamos las cosas que a nosotros mismos nos hacen caer. Déjeme decirle, yo aprendí de mi padre. Mi padre usaba mucho la herramienta del campo. Usaba el azadón, usaba aquel instrumento que usa el de la persona del campo para mover montones de basura con espinas. Una especie de tenedor así de 3 o 4 picos, y lo clava uno en el montón de basura y lo lleva más fácilmente para no usar las manos. Y toda esta herramienta, lo mismo aquel rastrillo que uno usa para emparejar el terreno, para quitar la basura pequeña, y el que no tiene mucha experiencia en ocasiones, donde está trabajando, deja la herramienta y deja aquel rastrillo con los picos para arriba y deja el azadón como quede, a veces de lado. El asunto es que uno puede caerse y puede caer sobre aquella herramienta y lastimarse. Entonces yo aprendí de mi padre que usaba la herramienta y rápido la recargaba sobre una parte segura. Y decía, si dejas donde quiera la herramienta, en eso que vas y vienes te vas a tropezar con ella, o te vas a tropezar con otra cosa y vas a caer sobre aquella herramienta. Entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos ser cuidadosos. Y aquí la palabra de Dios, ya después de haber creído, después de haber sido hechos hijos de Dios, nos dice, el justo con dificultad se salva. En otras palabras, tienes que aplicarte en esta nueva vida. Tienes que ser serio en esta nueva vida. Tienes que estar pendiente en esta nueva vida. Tienes que tener una meta en esta nueva vida.
tienes que ser responsable en esta nueva vida, porque sin ese cuidado, déjame decirte, no vamos a llegar muy lejos. Y por eso es que muchos pueden comenzar y no terminar. Una vez más, grábate esto, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice: el justo con dificultad se salva. Una vez más, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos está enseñando la seriedad que tiene que ver con la vida cristiana. Somos cristianos, tenemos esta nueva vida, seamos serios, seamos responsables, veamos las cosas con mucho cuidado, porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios: el justo con dificultad se salva. Me gustaría leerle una escritura, y yo creo que le voy a leer unas 2 o 3, y después, más adelante, voy a tratar de explicárselas un poco más. Ya leímos Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18, donde dice: el justo con dificultad se salva. Grábese eso, el justo con dificultad se salva. Si nosotros no tenemos ningún cuidado en vivir nuestra vida cristiana después de haber creído en Cristo, sepa que podemos ser víctimas de Satanás en el camino, porque nunca leímos escrituras como esta: el justo con dificultad se salva. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 23 al 28. Escogí una Biblia que es la Biblia que lleva por nombre Traducción en lenguaje actual. Esto quiere decir que esta Biblia ha sido traducida en un lenguaje que es muy fácil de entenderlo, un lenguaje más adaptado para gente que no fue a la escuela como yo. Dice así, Lucas capítulo 13, versículos 23 al 28. Sobre este tema, donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: el justo con dificultad se salva. En otras palabras, es muy fácil obtener la salvación porque la obtenemos por la fe. Pero después de haber obtenido la salvación por la fe, hay peligro si no tomamos en serio las cosas de Dios. Hay peligro si no nos mantenemos caminando en la forma en que debemos caminar en esta nueva vida. Hay peligro si nosotros no tomamos en serio las cosas de Dios ahora que ya hemos creído en Cristo. Entonces no es nada más creer en Cristo. Hay muchos que dicen: bueno, ya creí en Cristo, ya está todo arreglado, solo esperar que venga Cristo. El mensaje de esta mañana fue un mensaje donde les dije: Cristo viene a salvar a los creyentes, pero viene a destruir a los incrédulos y a los desobedientes. Entonces, mi hermano, mi hermana, leamos aquí. Recuerde, esta escritura trae un mensaje similar a lo que dijo el Señor a través del apóstol Pedro en Primera de Pedro 4, 18, donde dice: el justo con dificultad se salva. Aquí hay otra exhortación que tiene que ver con lo mismo, y dice así: la entrada estrecha. Así dice en esta porción de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra en esta Biblia y dice: la entrada estrecha. ¿Qué le parece? O sea, usted ya creyó en Cristo, pero el camino de la vida cristiana es estrecho. Quiere decir, no nos da mucho margen, no nos da mucha amplitud para ir moviéndonos para un lado y otro. Como decíamos allá en mi pueblo, me mandaba mi padre en un tiempo que tuvimos un burrito
que por cierto se nos perdió y ya perdimos todo ahí. Pero me mandaba mi padre, como no teníamos terreno en donde tener el burrito, había que salir por las carreteras y amarrarlo al lado de la carretera. Y decía mi padre: hijo, ve a amarrar el burro, pero no le dejes la cuerda larga, no le dejes el lazo largo, porque se puede ahorcar o lo pueden atropellar. Entonces, lo más seguro para el burrito era tener la cuerda de unos 3 metros, si mucho, y después irlo a mover cada cierto tiempo para que siguiera comiendo, pero mantenerle la cuerda corta. Y aquí habla la palabra de Dios acerca de la vida cristiana y dice: la entrada estrecha, es decir, desde que entras al camino de Dios, es un camino estrecho, no es ancho, no tienes margen para moverte para donde tú quieras. Más bien, en otras palabras, el Señor nos tiene con la cuerda corta. No nos suelta mucho la cuerda porque ya nos conoce. Se ahorca el burrito o lo atropella el autobús. Mire lo que dice acá. Lucas capítulo 13, versículos 23 al 28. Un día alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? ¿Ve por qué me gusta esta Biblia? En esta escritura, cada vez que usted me escuche que le digo leamos este día en la Biblia Nueva Traducción Viviente, o en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, o en la Biblia Al Día, o en la Biblia El Mensaje de Dios para mí, que sea diferente a la Reina Valera, usted sabrá por qué estoy escogiendo esa Biblia. Me gusta de qué manera tradujeron esta Biblia a nuestro idioma, porque dice ahí en Lucas capítulo 13, versículo 23, un día alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Oiga, qué tremendo. Pudiéramos nosotros hacernos esta pregunta: ya somos tantos millones de creyentes, Señor, ¿todos los que decimos que somos cristianos nos vamos a salvar? Y pudiera decir el Señor, bueno, ya todos están salvos, porque han creído en Cristo y por la fe en Cristo, sus pecados han sido perdonados y pasaron a estar en estado de salvación. Pero la pregunta es: ¿será que todos vamos a llegar al final en ese estado de salvación? Esa es la pregunta. Porque aquí le dicen: Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? De parte de Dios, ¿qué cree usted que pueda decir Dios? Dios puede decir: por mí, de mi parte, yo quisiera que se salvaran todos. Pero aquí sí hay un problema, porque al creer en Cristo somos justificados delante de Dios. Es decir, al creer en Cristo, que Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, al creer en Cristo, entonces Dios revisa nuestro archivo y Dios dice: aquí había pecado y esta persona estaba en estado de condenación e iba rumbo al tormento eterno. Pero como creyó en Cristo, que Cristo murió por él, entonces desapareció la condena de su archivo y no hay nada con qué condenarlo, porque Cristo ya pagó por él. Y al creer él en Cristo, entonces se hizo de él la justificación y su pecado fue quitado. Pero de aquí en adelante sí hay peligro, porque acuérdese lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:18. El justo con dificultad se salva. Como dice aquí la palabra de Dios:
Le preguntaron al Señor: Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Jesús contestó: traten de entrar por la puerta estrecha. Traten de ir por la entrada estrecha. Note aquí. Traten de entrar por la entrada estrecha. O sea, traten de ajustarse a la vida en Cristo Jesús. Traten de mantenerse en ese camino que no es muy ancho, ese camino que no nos da margen para hacer las cosas que nosotros deseamos por la carne. Traten de mantenerse en ese espacio que es reducido, que no les da mucho margen para salir para acá, salir para allá, que no se puede uno regresar porque ni se puede voltear siquiera. Me encantan esos caminos que hay por allá en el Medio Oriente, los caminos que hay por allá en Brasil, en el Perú, por las montañas, porque son unos caminos, mi hermano, mi hermana, donde difícilmente pueden pasar dos vehículos. De manera que si se llegan a encontrar uno que va y el otro que viene, es muy difícil, están a punto de irse al barranco. Son unos caminos tan estrechos que a veces casi se caen allá al barranco. Y el que pasa al otro lado, el que logra llegar, déjeme decirle, es porque realmente fue un milagro de parte de Dios. Entonces, démonos cuenta aquí. La palabra de Dios dice, en primer lugar, allá en Primera de Pedro 4:18, el justo con dificultad se salva. Guárdese esto. Eso quiere decir que desde el momento que abrimos los ojos en la vida espiritual, es algo similar a cuando abrimos los ojos en este mundo. Desde que abrimos los ojos en este mundo, si no es un resfriado, es una pulmonía, si no es una pulmonía, es algún cólico, en fin, empezamos a luchar por nuestra vida. Nuestra madre, desde que somos bebitos, comienza a ayudarnos a luchar en contra de las enfermedades por nosotros, y crecemos y nos hacemos viejos y luchando por no fallecer, por no perecer en este mundo. Así es como Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta las cosas en la vida cristiana. Que no es asunto nada más de que ya me hice cristiano, gloria a Dios, aleluya, ahora esperando a Cristo. Nada que esperando a Cristo. Cristo mismo dijo, oiga bien, Cristo mismo dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rico que yéndose lejos, habla de Cristo que murió, resucitó y se fue a la gloria. Y dice que yéndose lejos, les dejó un talento o un dinero a sus servidores para que trabajaran entre tanto que él regresara. Y les dijo, aquí les dejo este dinero para que negocien entre tanto que yo regreso. Entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros desde el momento que creemos en Cristo, es un caminar con mucho cuidado, como que vamos en un campo minado. Esas minas, esas bombas que entierran por allá en el Medio Oriente, hubo muchas en Colombia, todo eso, donde ponían bombas enterradas para que donde pisaban las personas explotaran. Y así nosotros debemos de ir con ese cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el justo con dificultad se salva. En otras palabras, hay peligro en el camino, hay peligro que podamos perecer. Yo sé que hay muchos cristianos que no van a estar de acuerdo conmigo, que van a decir que no, que eso es exageración, que eso es creer en uno mismo y no confiar en Dios. Mire, como decía mi madre, que digan misa, pero aquí la palabra de Dios me dice muy claramente que el justo con dificultad se salva. Dice aquí en Lucas 13:23 en adelante. Le preguntaron, Señor,
¿son pocos los que se salvan? Jesús contestó, Lucas 13:24, traten de entrar por la entrada estrecha. Y luego dice, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Qué tremendo. Porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Ojalá que me entienda. El apóstol Pablo muchas veces habló de la vida cristiana como una carrera, como una competencia donde van varias personas compitiendo unos contra otros. Y aquí dice claramente, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. En otras palabras, muchos van a batallar, muchos van a luchar, pero muchos no alcanzarán a llegar. ¿Cuántas experiencias tenemos? ¿Cuántos ejemplos tenemos? Tanta gente que sale de Centroamérica, para no irme más lejos. Gente que viene desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Hablando de Nicaragua, pues ellos pasan El Salvador y llegan a Guatemala. Tienen que pasar 2 o 3 fronteras. Los hondureños tienen que pasar a El Salvador o directamente entran por Guatemala. Para llegar a Estados Unidos tienen que pasar por México. Miren nada más. Y vienen luchando y al final no todos los que se vienen, esas grandes caravanas, esos grupos, son miles los que han venido con el propósito de pasar a Estados Unidos. Pero ¿han pasado todos? ¿Han cruzado todos? No, señor, no todos. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay un peligro. No es fácil cruzar a Estados Unidos. Así también ya entramos, ya estamos en el camino rumbo a la vida eterna. Pero en ese camino hay peligros. Por eso dice aquí, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. ¿Qué quiere decir? De los que ya van en camino, muchos queriendo llegar al final, a la meta, al reino de los cielos, donde ya no vamos a luchar, donde ya no habrá preocupaciones. Dice, muchos querrán entrar y no podrán. Muchos se quedan en el camino. Déjeme decirle, yo he conocido muchos hombres que llegaron a ser predicadores de la palabra de Dios y que ya fueron descalificados, que ya Satanás los sacó del camino, que ya no están caminando, y muchos de ellos que aunque estén todavía entre nosotros, pero ya no están con aquella hambre de Dios, ya no están con aquella visión espiritual que tenían al principio. Son hombres y mujeres que ya se les fue el gozo de la salvación, ya están como un montón de religiosos por ahí, ya no se siente la vida espiritual, ya no se siente ese gozo de la salvación. Entonces, ¿puede uno todavía permanecer entre los cristianos y hacer ruido entre ellos, pero ya no estar con esa seguridad de que está en la presencia de Dios, que siente la gloria de Dios y que pase lo que pase va a seguir caminando y que al final terminará por toda la eternidad en la presencia de Dios? Grábese esto. Primera de Pedro 4:18. El justo con dificultad se salva. Podríamos decir, el cristiano ya ha creído en Cristo, ya es hijo de Dios, pero hay peligro en el camino. Hay peligro en el camino. Puede quedarse a medio camino. Y como le digo, yo sé que hay muchos cristianos que no creen así y que piensan que ya una vez que ha creído en Cristo Jesús, ya Dios tiene la responsabilidad de cuidarlo y de no dejarlo que salga para acá o para allá y tiene que llevarlo hasta el final. No, hermano. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos mueva, debemos acoplarnos, acomodarnos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se acomoda
a nuestra forma de ver las cosas. Somos nosotros los que debemos pedirle a Dios para que entendamos cuál es la voz del Espíritu Santo y nosotros adaptarnos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y vayamos seguros. Pero el Espíritu Santo jamás se va a adaptar a la visión borrosa que tiene el hombre con tantas faltas. Bueno, dice aquí en el verso 24, Lucas 13, 24, le estoy leyendo la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice, traten de entrar por la entrada estrecha. Nos está recomendando el Señor Jesús. Oiga esto. Allá en 1 de Pedro 4:18 escuchábamos al Espíritu Santo que a través del apóstol Pedro nos estaba declarando, nos estaba haciendo esta declaración y nos decía, el justo con dificultad se salva. Tengan cuidado porque el camino es peligroso. El justo, si llega al final, va a ser con muchas dificultades, va a ser con muchos trabajos, no va a ser fácil llegar al final. El justo con dificultad se salva. Y acá en Lucas capítulo 13, versículo 24 dice, traten de entrar por la entrada estrecha. Oiga al mismo Cristo. Olvídese de aquel que le preguntó hace más de 2000 años al Señor. Olvídese de los discípulos del Señor, de Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, todos ellos. Olvídese de ellos. Aquí está la palabra de Dios, que es ayer, hoy y por los siglos, y que hoy le dice a usted y hoy me dice a mí. Escuche al Señor Jesús hoy por medio de su palabra diciéndonos, traten de entrar por la entrada estrecha. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Sabe qué debe entender? Debe entender que el Señor Jesús le está hablando a usted específicamente. Que el Señor Jesús me está hablando a mí directamente. Y a usted y a mí nos está diciendo, traten de entrar por la entrada estrecha. ¿Por qué habla de la entrada estrecha? ¿Por qué habla del camino angosto? Porque hay otra entrada, porque hay otro camino. Y el Señor nos está haciendo la recomendación, nos está aconsejando por dónde debemos irnos. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos siempre a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros no solamente leamos la Biblia como cualquier libro, como leer el periódico de la ciudad. No, Señor. La palabra de Dios se lee pidiendo a Dios revelación. La palabra de Dios se lee con reverencia. La palabra de Dios se lee, pero siempre pendientes a ver qué nos va a enseñar el Señor. Y el Señor nos enseña en esta hora algo muy especial. ¿Qué nos enseña? Que el mismo Cristo nos está recomendando y nos dice, miren, a ustedes yo los hice entrar por la puerta angosta. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hemos entrado por Cristo. Cuando creímos en Cristo, nos unimos a Él, nos hicimos uno con Él, y Él entró a nosotros y nosotros entramos en Él y terminamos siendo justificados por Cristo y ya estamos formando la familia de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, Cristo nos dice, ya entraste por la puerta angosta, ya entraste por la puerta que es la puerta que Dios ha preparado para que tú te salves. Cristo dijo allá en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De manera que Cristo nos dice, ya entraste por la puerta angosta, ya entraste por mí, ya escogiste la puerta correcta. Ahora, de aquí en adelante, busca mantenerte en este camino. La puerta es angosta y es al mismo tamaño del camino. En otras palabras, como es angosta la entrada,
es angosto el camino. Así de angosta la entrada, así de angosto el camino. Entramos por Cristo y debemos caminar por donde se mueve Cristo. Debemos caminar por donde reina Cristo, por donde se escucha a Cristo, por donde se siente a Cristo, por donde se vive en Cristo. Ojalá que me entiendas. Una vez más, ahí en el verso 24, Lucas 13, 24, traten de entrar por la entrada estrecha. Escucha a Cristo que te está hablando y te está recomendando. Trata de entrar por la puerta estrecha. Hay que ir escuchando a Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y aquí nos dice, trata de entrar por la puerta y por la entrada estrecha. Porque muchos querrán entrar al reino y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no escuchan la voz de Dios. Porque no ponen atención a la palabra de Dios y porque no tienen líderes que tengan la revelación de la palabra de Dios. Les predican un montón de cosas, pero no hay revelación. Aquí tenemos revelación, aquí en la palabra de Dios, porque lo que estamos leyendo hoy ya son dos declaraciones tremendas. La primera es del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, que dice en Primera de Pedro 4:18, el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. Y aquí Cristo dice, entra por la entrada angosta, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. En otras palabras, ya entraste por Cristo. Ya estás en el camino de Dios y entraste por la fe en Cristo. Pero de aquí debes de tener cuidado, porque de pronto vas a querer vivir una vida más fácil. Y de pronto vas a ver por dónde te vas. No empieces a ver por dónde te vas. Empieza a preguntarle a Dios, Señor, ¿por dónde me voy? Señor, ¿por dónde me muevo? Y aquí estamos escuchando la voz de Cristo a través de la palabra de Dios, de la Biblia, donde Cristo nos habla, como diciendo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Escúchame. Ponme atención. Busca caminar por el camino angosto, donde no tienes mucho margen para moverte por ti mismo, donde vas a ir cuidando de no golpearte porque el camino es reducido. Ve por la puerta angosta y camina por el camino angosto. Y como diciendo el Señor, y más vale que sepas que muchos que han empezado a caminar en el camino de Dios se han perdido, porque cuando menos acordaron ya no iban en el camino angosto. Cuando menos acordaron, ya iban en un camino muy amplio, donde se pueden hacer muchas cosas. ¿Te das cuenta? Hay muchos cristianos en estos momentos, y me pueden escuchar algunos, que en un tiempo sabían que iban por el camino angosto, que sentían que Dios no les permitía hacer ciertas cosas, pero que un día, porque se descuidaron en la oración, porque dejaron de asistir a la iglesia, porque dejaron de leer la Biblia, y de pronto sintieron, pero ¿será malo si hago esto? Mira, no nos engañemos. Tú y yo sabemos lo que le agrada a Dios, pero eso sucede con los inexpertos, eso sucede con los jóvenes, con los adolescentes. Los adolescentes batallan en conocer lo que es bueno para ellos. Para eso tienen a los padres, para que los padres, que son los que saben lo que mejor les conviene, los dirijan por donde deben de ir. Y nosotros, cuando creemos en Cristo y estamos comenzando con ese gozo, con ese regocijo,
con ese principio de la salvación, con ese primer amor, vamos muy contentos y vamos muy felices y nos gozamos aunque el camino esté angosto. Pero el día que nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de acudir a la iglesia, el día que dejamos de leer la Biblia, el día que dejamos de orar, comenzamos a dar lugar para que Satanás trabaje en nuestra mente como trabajó con Eva allá en el jardín del Edén, y que nos diga: no te preocupes, si haces esto no te va a pasar nada, Dios no te va a castigar por esto, tienes derecho, eres humano. Y de pronto vienen aquellos momentos cuando nosotros allá adentro pensamos: pues no es tan malo esto, pues no es tan malo esto otro. O cuando decimos: no me había puesto a pensar que nuestra iglesia, es cierto, el pastor es muy legalista, el pastor es muy duro, el pastor es muy exigente. Y de pronto miran otras organizaciones, otras iglesias, y de pronto Satanás le dice: mira, tu pastor es muy exigente, ¿por qué no te vas allá? Allá no le exige nada a nadie, allá tienen más amor para las almas, allá los comprenden mejor. Y de pronto el hermano o la hermana dice: pues creo que me iré para allá, porque allá no son tan exigentes como aquí. Parece que Dios está hablando, ¿verdad? Ahora, ¿será que realmente estás en un lugar donde se te llama la atención o donde se te está requiriendo más seriedad? ¿O será que ya estás mirando el camino ancho? ¿Será que ya estás comenzando a ver el otro camino por el cual no debes entrar? Y no te olvides, hay peligro en el camino de Dios. Si eres una persona nueva, hermano, hermana, precioso, tienes un pastor. Y si ese pastor es una persona que ama las almas y es una persona que se preocupa por ti, afiánzate de él como el niño de 3 o 4 años se abraza de la pierna del papá, la niña o el niño se agarran de la falda de la mamá y no se quieren soltar. Así vete hasta que aprendas a caminar en el camino angosto. Mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 13, versículo 24. Traten de entrar por la entrada estrecha. En otras palabras, vean por dónde van a caminar. Les recomiendo la entrada estrecha si es que quieren llegar al reino de los cielos. Traten de entrar por la entrada estrecha. Y dice: porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Pregunto, ¿cuántos habrá en el infierno? Voy directo. ¿Cuántos habrá en el infierno? Los cuales entraron por Cristo, creyeron en Cristo, pero ya en el camino a la vida eterna se descuidaron un poco en su vida espiritual y se les apareció inmediatamente el camino ancho, y de pronto por sí mismos decidieron cambiarse del camino angosto al camino ancho y caminar por él. ¿Cuántos habrá que trataron de llegar al reino de los cielos y hoy están en el infierno? ¿Cuántos habrá? Y eso es lo que Cristo no quiere para sus hijos, para su pueblo. Por eso cuando le dijeron: maestro, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son pocos los que se van a salvar? Y el Señor dijo: déjenme decirles, pónganme atención. Ustedes, mis discípulos, ustedes, si quieren realmente terminar en el reino de los cielos, más vale que de una vez ya se enfoquen y que escojan y que estén conscientes que van caminando por el camino angosto, donde no hay muchas libertades, donde te van marcando el paso,
donde te van checando a cada momento y donde tú mismo tienes que darte cuenta que en todo le tienes que rendir cuentas a Dios y que hay alguien que te está mirando todo el tiempo. Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Oiga bien, ¿puede alguien en estos momentos estar escuchando a Dios a través de este instrumento decirle: ten cuidado de caminar por el camino angosto? Porque te digo, hay muchos que en el pasado trataron de llegar al reino de los cielos y no pudieron. Se perdieron, se cambiaron de camino, terminaron en un lugar equivocado. Aparentemente era un camino que llevaba a Dios, pero terminaron cayendo al infierno, al tormento. Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. ¡Qué tremendo! Muchos tratarán, imagínense, pasar toda una vida tratando, fíjese bien, buscando llegar al reino de los cielos, pero terminando en un lugar equivocado. Verso 25, Lucas 13, 25. Cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están fuera, ya no podrán entrar. Tocarán la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero yo diré: no sé quiénes sean ustedes ni de dónde vengan. Y ustedes dirán, mira qué tremendo, y ustedes dirán: nosotros comimos y bebimos contigo. Es decir, en un tiempo tuvimos relación contigo, tuvimos comunión contigo, fuimos de tu familia. Nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo, te escuchamos, te atendimos. Pero yo les contestaré: ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Qué tremendo, ¿no? Dice: ustedes se quedarán afuera y llorarán y rechinarán de terror los dientes, porque verán en el reino de Dios a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a los profetas. Qué tremendo. Ustedes, dice, llorarán porque se quedarán afuera y rechinarán de terror los dientes, porque verán en el reino de Dios a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a los profetas. Esto le estaba diciendo el Señor a los judíos, porque el Señor vino a su pueblo y su pueblo le rechazó. Y les dijo a aquellos judíos que no le recibieron, les dice: ustedes van a llorar, se van a lamentar, porque van a mirar a muchos de los del pueblo de Israel ya en el reino de Dios. Y ustedes que ahora me están rechazando, que no me están aceptando, que no me toman como su Señor, como su Rey, como su Dios, como su Salvador, y ustedes van a terminar fuera. Un día se van a encontrar que están fuera de la puerta, que no pudieron entrar porque iban por el camino ancho, iban por camino equivocado. Hermano, hermana, qué chasco se van a llevar muchos que de pronto estén ya pensando que entran al reino de los cielos y de pronto resulta con que no era allí, que la puerta que debería de estar abierta para ellos estaba cerrada. Y al tocar: Señor, ábrenos, y el Señor dice: no los conozco. Yo venía con aquellos que venían por la senda estrecha. Yo venía con aquellos que venían por el camino estrecho. Ellos tenían que someterse a que los estuviera checando, a que les estuviera llamando la atención. Se sometieron a aquello y llegaron y la puerta estaba abierta y entraron. A ustedes se les hizo más fácil, como decimos en mi tierra, agarrar el camino ancho, y sí venían haciendo ciertas cosas y se venían gozando en la carne. Pero cuando llegaron donde esperaban la puerta del reino de los cielos abierta,
se encontraron que para ustedes estaba cerrada. ¿Pero por qué estaba cerrada? Porque la puerta estaba abierta por la senda angosta. Y al venir por la senda ancha, al llegar al final, la única puerta que estaba abierta era la del infierno. La puerta del reino de los cielos estaba cerrada porque no iban por la senda que lleva a la vida eterna. A todo esto, hermano, hermana, como dice el canto, ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Vas por el camino angosto? ¿O vas teniendo ciertas libertades? Usted puede ver a muchos, oiga bien, a muchos predicadores que van con mucha libertad, con una vida muy bien, muy buena según ellos, y a muchos sinvergüenzas que van por ahí acostándose con cualquier mujer y aún con las mujeres de la iglesia en ocasiones. Oiga bien, se van a encontrar con la puerta cerrada. Y dice aquí la palabra de Dios que muchos van a decir: Señor, nosotros comimos y bebimos contigo, es decir, tuvimos buena relación contigo. Tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo, estuvimos pendientes ahí de tus enseñanzas, oíamos tu palabra, meditábamos en la Biblia. Y dice: pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Qué tremenda, mi hermano, mi hermana, es la palabra de Dios. Ojalá que estemos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece si leemos una escritura más? Venga conmigo y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 6. Ponga mucha atención. Esta es la Biblia Reina Valera que casi todos los hermanos tienen. Una vez más, estamos sobre el tema que dice: el justo con dificultad se salva. El justo o el cristiano se salva, pero batallando mucho. En otras palabras, está fácil salvarse, obtener la salvación instantánea, pero es difícil ser salvo hasta el final. En otras palabras, no solamente es ser salvo en el momento que creemos en Cristo, sino mantener la salvación hasta que terminemos nuestra jornada. Mira lo que dice aquí. Pon mucha atención. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículos 1 al 6. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí me detengo. Ahí podemos ver que 10 doncellas, 10 vírgenes, se encaminan a encontrarse con el esposo. Cuando tú ves a las 10 vírgenes, las ves que cada una trae su lámpara encendida porque trae aceite su lámpara. En otras palabras, le dan su lámpara con aceite encendida y le dicen: encamínese y no pare hasta que se encuentre con el esposo. Y se encaminan. Y desde un principio 5 de ellas dicen: bueno, nos vamos a encaminar, pero no sabemos cuánto vamos a tardar en encontrarnos con el esposo.
¿No será que vamos a necesitar aceite? ¿No será que se nos termina este aceite y vamos a tener que ponerle más? ¿Dónde y cómo podemos conseguir aceite? Y buscan y consiguen aceite y se llevan aceite extra con ellas, al grado de que llegan a encontrarse con el esposo porque fueron precavidas, porque no solamente recibieron su lámpara encendida y con aceite, sino que ya hubo algo que ellas tuvieron que hacer: buscar, proveerse de más aceite, prepararse para que no les faltara aceite. Y por esa razón llegaron hasta el final. Y la Biblia dice que cuando se encontraron con el esposo, entraron a esa intimidad con el esposo, ya a morar con el esposo. Pero solamente entraron 5. Y fueron 10 las que salieron a encontrarse con el esposo. Para comenzar, aquí tenemos una enseñanza que si somos inteligentes de parte de Dios, si tenemos revelación de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nos están hablando directamente. El Señor Jesús nos está hablando de estas 10 vírgenes y nos dice que 5 de ellas, la mitad, el 50% de las vírgenes, como si dijéramos el 50% del cristianismo, Dios lo vio, que se apercibía, que se preparaba, que se proveía de aceite para encontrarse con el esposo. Y esas 5 vírgenes, ese 50% del cristianismo, entra con el Señor. Pero las otras 5 simplemente recibieron, vamos a decir así, la salvación por la fe, por la justificación en Cristo. Recibieron a Cristo por la fe, fueron justificados delante de Dios y dijeron: ya con eso, a encontrarnos con Cristo. No se prepararon, no se proveyeron de más aceite, es decir, no buscaron llenarse de Dios para tener las fuerzas espirituales suficientes para llegar allá. Y es que en la vida cristiana, mi hermano, comenzamos con los primeros gritos por el Espíritu cuando recibimos el nuevo nacimiento, y seguimos cantando y seguimos adorando a Dios, y así seguimos y seguimos y seguimos hasta que se abra la puerta y entremos ya para estar eternamente con el Señor. Entonces aquí dice que llegó un momento cuando se oyó un clamor, un griterío: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Y dice que se encontraron las 5 vírgenes prudentes, se encontraron con el Señor. Pero mira lo que pasa con las insensatas. Verso 10: vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El Señor viene por las que están preparadas. El Señor viene y la puerta va a estar abierta para los que estén apercibidos. Los que no estén preparados, los que no estén apercibidos, no se darán cuenta cuando entran los que están preparados. Y luego van a buscar entrar y estar con el Señor. Y va a decir: no los conozco. Pero Señor, si estuvimos en los servicios, Señor, si leímos la Biblia. La leíste cuando querías, la leíste por compromiso. Estuviste en los servicios, pero no sentías esa vida de Dios. No te preocupaba, venías cuando querías. Decías: hoy voy a ir a esta iglesia, mañana voy a ir a aquella otra, hoy voy a dejar de ir por 3 meses a la iglesia. Y así. Y dice el Señor: no te conozco, te desconozco, no sé quién eres. Nunca formaste parte de la familia porque te mantuviste haciendo las cosas como tú querías. Ojalá que me entiendas, hermano. Y dice así en el verso 10: vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina la exhortación de nuestro Señor en el verso 13 cuando dice:
velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces no es asunto de creer en Cristo y de pasarnos la vida tranquilos, ahí a ver qué sale o a que Cristo venga y me lleve. No, Señor. Creemos en Cristo y, como dice el corito, hay que estar orando y hay que estar velando, porque Cristo viene. A todo esto, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás tú hoy? ¿Vas caminando por el camino angosto o vas con muchas libertades? Uno puede ir en el camino angosto cuando se acuerda. Lee la Biblia cuando siente por ahí la presión. Va a la iglesia, pero va como una costumbre, no va con la intención de ver qué le va a enseñar el Señor. No va y canta con toda libertad y se goza con sus hermanos. No hay ese regocijo. Eso es cuando uno va por otro camino, por la senda antigua. Más todavía cuando de pronto sentimos que pues no es malo si de pronto me reúno con los familiares. Cómo nos invitan los familiares, que al cumpleaños, que a la boda, que a esta reunión de familia y que aquí, que allá. Y estamos en medio de aquellos que toman licor, que hablan majaderías y que hablan un montón de cosas, y nosotros ahí como que nos ponemos rojitos, pero no decimos nada y damos una media sonrisa y como que no queremos la cosa, pero ahí estamos metidos. Hermano, hermana, si tú ya sabes que Cristo te compró y que ya eres otra persona, ¿para qué vas a esas reuniones donde sabes que solamente vive la gente mundanamente? Tú ya no eres de ahí. Pero si de pronto no dejas de estar en esas reuniones, a mí me parece que andas por el camino ancho. No te vaya a sorprender al final la puerta cerrada. Y si insistes en querer entrar o que te abran, solo escucharás la voz desde adentro que te dice: Cristo, no sé quién eres. Venías por el camino ancho. No creíste, no aceptaste, no me hiciste caso, que te dije que caminaras por el camino angosto, porque por el camino ancho venían muchos queriendo entrar y no pudieron. Hermano, hermana, ahí me voy a detener.